Eh, en esta clase entonces vamos a hablar un poco de responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional tiene que ver justamente con la responsabilidad que le va a caber a cada uno de ustedes, de los futuros arquitectos, en el ejercicio de la profesión. Y tiene que ver con el vínculo que van a tener tanto en forma directa como en forma indirecta, si se quiere, porque va a ser con la persona con la que hayan llevado adelante el vínculo contractual, como eventualmente con las que no tengan ningún vínculo contractual, pero se genera alguna responsabilidad derivada del ejercicio de la profesión. En el viejo código, que estaba hasta el año 2015, eso se llamaba responsabilidad contractual y extracontractual, justamente por lo que estaba vinculado, de vuelta, por un contrato o no estaba vinculada por el contrato. Hoy con el código nuevo, esa distinción ya no existe, pero los efectos prácticos seguramente lo mencionemos un par de veces. Hoy se llama directamente responsabilidad civil, como un todo en relación a la responsabilidad que a un profesional o a cualquier otra persona le cabe en la vida diaria. En el ámbito de la responsabilidad civil tenemos esencialmente dos funciones. Algunas otras posiciones hablan de 3 y hasta 4 funciones, pero son básicamente las mismas. Una, una responsabilidad civil, cuando hablamos de las funciones, hablamos de la función de prevención y una función de resarcimiento. Y eventualmente se habla de una función punitiva que no está incorporada en el Código Civil, pero es una función, digamos, sancionatoria. La función de prevención, ya vamos a ir viendo una por una. La función de prevención tiene básicamente por principio de que toda persona tiene el deber de no cometer un daño injustificado a otro. Parece casi un precepto moral, pero está, por supuesto, vinculado a la cuestión jurídica, en la que no se puede cometer un daño injustificado a otro, y remarco la palabra injustificado también para que se entienda. Injustificado quiere decir que no está amparado por el ordenamiento jurídico, porque uno puede tener un daño que sí esté justificado a un tercero. Para tomar un ejemplo bien gráfico y que lo puedan entender de lo que se ve en la televisión, por ejemplo, la legítima defensa. Si uno le pega a alguien, le va a hacer un daño y eso lo puede hacer responsable por las consecuencias. Ahora, si uno está robando, por ejemplo, y le pega a esa persona para defenderse y le genera un daño, ese daño en principio estaría justificado por el uso de la legítima defensa. No voy a entrar en todas las variantes que pueden ocurrir en función de eso, pero es un ejemplo sencillo para que lo entiendan. O, por ejemplo, en el ámbito de la obra, están trabajando y en la medianera hay abierta una ventana que da directamente a la medianera una luz. Y ustedes van a construir el edificio y van a tapar esa ventana porque esa ventana, esa luz no podía estar, y si podía estar, de todas formas, cuando ustedes levanten la pared, ese vecino va a perder la luz, va a perder la ventilación. Eso, por supuesto, es un daño para el vecino porque pierde luz natural, pierde ventilación, pero ese daño, en primera instancia, está justificado porque ustedes están levantando la pared dentro del terreno propio. Y lo que pasó es que esa ventana, que en principio no debía estar, se terminó cerrando por el avance de la propia obra. Ahora, como segunda cuestión del deber de prevención, es importante tomar todas las medidas para que ese daño no se produzca. No es solamente tomar una actitud pasiva, en el sentido de no dañar al otro, sino también activa de evitarlo. Entonces, esas medidas, por ejemplo, de vuelta, en el ámbito de la obra, va a ser si uno está haciendo un edificio en altura, como veíamos en la clase pasada o anterior, cuando el arquitecto Roberto les mostraba las fotografías de una obra, ni siquiera hacía las fotografías, creo que fue en vivo esa parte, y les mostraba las vallas de contención, les mostraba los pasadizos que se hacen en vereda para que los peatones puedan caminar sin que le caigan cosas en la cabeza. En fin, todas esas medidas que uno tiene que tomar para que el daño no se produzca. Y además, adicionalmente, de no hacerlo mayor de lo que es. Decimos que no se puede cometer un daño justificado, tomar todas las medidas, pero eventualmente el daño puede pasar. Puede ocurrir cosas. Razón por la cual uno, por ejemplo, tiene los seguros de responsabilidad civil, o si tiene los empleados, los va a tener en blanco con ART para que si tiene un accidente tengan cobertura. No hacer un daño mayor de lo que es, por ejemplo, en el ámbito de la obra nuevamente, digamos que están en obra y se cae de un tercer o cuarto piso de un edificio, le cae un ladrillo, un puntal, un martillo a la chapa, al techo de chapa del vecino y se hace un agujero.
Ya eso ya se genera un daño, el daño es injustificado, ha superado las medidas que uno había planteado para que no se produzcan. Y estoy escuchando un martillo por atrás, que no sé de dónde vendrá. Perdón, ¿lo escuchan? Sí, se lo escucha, profe. No sé de dónde viene, pero si alguien tiene el Creo que es del micrófono. arquitecto Flores. Ahí está, bueno, listo. Gracias. Les decía, era muy fuerte, justo parecía que me estaban acompañando gráficamente con el ejemplo. Y de no hacerlo mayor de lo que es. Ese martillo, ese puntal cayó en la chapa, en el techo de chapa del vecino, se hizo un agujero. Es importante tomar las medidas para que ese daño que se ha producido no genere mayores daños, por ejemplo, si va a llover. Porque si llueve, el agua va a entrar y el daño va a ser mayor. Esa responsabilidad va para las dos partes, ¿no? No solamente para uno en el ejercicio de la profesión, sino también para el propio vecino, porque el agravamiento del daño, si el vecino también no colabora justamente para que ese daño no se agrave, puede ser que esa responsabilidad no abarque todo lo que uno imagina como vecino, quiero decirlo, en la obligación de reparar ese daño a futuro. En cualquier caso, es para una discusión para más adelante, pero lo importante es que si se produce un daño, hay que tomar todas las medidas para que no se agrave, que no sea mayor de lo que es. Digo de vuelta, se cae un martillo en el techo del vecino, se hace mejor la chapa, tomar las medidas para que luego eso no genere otro daño mayor. Los principios de precaución y prevención, que es lo que estamos hablando, este principio de no cometer un daño justificado, de tomar las medidas, de no hacerlo mayor de lo que es, son principios generales del derecho. ¿Qué quiere decir? El derecho está atravesado por varios principios fundamentales, entre lo que está justamente no dañar a la persona. Después hay otros principios que tienen que ver con la persona como consumidor, el respeto de la persona en su dignidad humana. Por eso cuando veamos ahora la función punitiva, que les voy a explicar muy brevemente, les voy a explicar una cuestión que tiene que ver justamente con otro principio, que es el de la persona como consumidor. Eh, hay acciones precautorias que por ahí tienen que ver no con el daño mismo, sino con la idea de que ese daño se produzca. Reitero, se llaman acciones precautorias, de precaución. Es un daño o su agravamiento es previsible y no es necesario un factor de atribución. En un momento creo que hemos hablado del factor de atribución objetivo y subjetivo y la responsabilidad objetiva y subjetiva. Subjetiva tiene que ver con el sujeto, objetiva tiene que ver con el objeto. Y lo que plantea esta acción precautoria es que si uno va a hacer algo y otra persona está viendo que eso muy probablemente genera un daño o lo va a agravar al daño que ya existe, tomar medidas judiciales para evitar que esa acción avance, no se genere daño o no se agrave. Ejemplos se me ocurren montones, pero para hacerlo gráfico, hay todo un tema ahora en Mendoza y las provincias de Cuyo con la construcción de un dique y están hablando de que si se interrumpe el circuito del agua, todas las consecuencias negativas que puede tener para adelante en otras provincias o en otros sectores, justamente por la modificación que va a tener el ecosistema en el sector. Para un ejemplo más cercano, más propio, si hablamos de una obra que se va a construir un edificio, supóngase de 15 pisos, y al lado hay una pequeña casa, no sé, se me ocurre de adobe, muy frágil, es probable que ese edificio muy significativo en el peso, por más que tenga todas las estudios de ingeniería y que tenga los basamentos para evitar que se produzcan los hundimientos, algún efecto puede tener con la obra vecina y que le genere un daño. Y digamos que esa obra hecha de adobe es una casa emblemática del periodo colonial, entonces hay que preservarla. Es muy probable que esa medida precautoria pueda pueda tener cabida porque uno está previendo que algo de eso, algún daño puede ocurrir. Ahora, esas medidas precautorias se las cuento, título de ejemplo, no es algo en lo que ustedes necesariamente tienen que estar involucrados, pero puede ocurrir que les toque como perito, como parte, como infinidad de funciones que ya sabemos que en el ámbito de su profesión tienen injerencia. Estas acciones en principio no son prohibitivas, sino que buscan
acotar ese posible daño o evitarlo preferentemente dentro de un marco de razonabilidad. O sea, no es no hacer la obra, sino se hace la obra, pero con todas estas medidas de precaución adicionales para que no ocurran. Esa función de prevención está acompañada luego de la función que les hemos comentado en un momento, que es la función de reparación o resarcimiento. Así como les explico que no se puede cometer un daño injustificado al otro, cometido el daño hay que repararlo. Y dentro del ámbito del daño, ahí vamos a hablar de vuelta de lo que se hablaba en su momento de la responsabilidad contractual y extracontractual. El deber de reparar viene con la violación del deber de no dañar a otro, genéricamente, o el de incumplir una obligación. El incumplimiento de una obligación deviene de una responsabilidad claramente contractual. El no dañar a otro es más genérico, más amplio y puede estar en el ámbito contractual y extracontractual, es decir, dentro o fuera del contrato. Ahora, el incumplimiento de una obligación, al fin de cuentas, también produce un daño. Por eso es que ahora el código lo habla de la responsabilidad civil en forma general y no lo desdobla en esa cuestión que, reitero, se refería a la parte contractual y extracontractual. El incumplimiento genera un daño y ese daño también hay que repararlo. Desde el incumplimiento de obligación de que no entregué la cosa o no entregué la cosa a tiempo, hasta las consecuencias que pueden tener por no haber entregado la cosa en su momento. Si yo no tengo mi casa hoy o la obra que yo he contratado en el tiempo previsto en el contrato, eso es el incumplimiento de una obligación y tiene su consecuencia. Pero además yo esa obra la necesitaba para una fecha determinada y no otra, porque en esa fecha había un evento que ocurre solamente ese año. Entonces, el hecho de que no haya podido concretarse la obra para esa determinada fecha va a generar toda una cuestión adicional vinculada con los daños y perjuicios derivada justamente de ese primitivo incumplimiento obligacional que estaba previsto en el contrato. Yo les decía que ese precepto casi moral de no dañar al otro de forma injustificada es un daño injustificado porque no está receptado por el ordenamiento jurídico. Quiere decir que es una conducta antijurídica. El concepto de antijuricidad lo van a encontrar, están viendo ahí el artículo 1717, que es cualquier acción u omisión que cause un daño a otro y no está justificado. Yo les decía recién, no solamente se queda en el accionar pasivo, es decir, de no dañar al otro, sino también el activo de tomar todas las medidas para que ese daño no se produzca. En la obra ya sabemos, van a hacer una obra, no hay que dañar a otro, hay que tomar todas las precauciones para que el vecino no tenga problemas, para que el peatón no tenga problemas, para que la gente que trabaja no tenga problemas. Y está lo que yo les explicaba recién y que lo vimos en clases anteriores, pero lo reitero, el factor objetivo y el factor subjetivo de atribución y responsabilidad. El factor objetivo es cuando la culpa de la gente es irrelevante. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar coloquialmente de la culpa, cuando dice esto es culpa de él, culpa del otro. En el derecho, la culpa no es exactamente lo mismo, la culpa se define por oposición al dolo. La culpa, para decirlo en forma así lisa y llana, la culpa es cuando es sin querer y el dolo es cuando es queriendo hacer el daño. Entonces, se diferencia la culpa del dolo del propósito de hacerlo o no. El factor objetivo, entonces, es independiente del sujeto. Un ejemplo clarísimo del factor objetivo de responsabilidad en la vida diaria es el auto. Cuando uno va manejando en la calle con el auto y choca, hay un factor subjetivo y que maneja va a tener su parte de la responsabilidad. Se puede demostrar
ni permiso, forzaron el portón, se lo llevaron y chocaron. Y el factor subjetivo, entonces ya tiene que ver con la culpa, cuando yo le explicaba recién en forma muy burda, el sin querer, tiene que ver cuando en la naturaleza de la obligación, las circunstancias, las personas, tiempo y lugar, esa persona tiene que tener toda la diligencia, la pericia, la prudencia en llevar adelante su accionar. Damos un ejemplo también que se está escuchando mucho estos días, que no tiene que ver con la hora, pero para que me entiendan el factor de atribución. Están diciendo que la muerte de Diego Maradona tiene que ver con un accionar negligente del médico de él. Un médico, creo que apellido Luque, creo que es el médico. Y él dice, yo no soy el médico de cabecera, Diego Maradona era absolutamente consciente de sus actos, él era el que estaba tomando las decisiones, yo no soy la persona responsable de esta no internación. Y a él le dicen que es su responsabilidad por haber tenido un accionar negligente o por lo menos poco diligente o imprudente, sobre todo siendo que él es médico y estaba al cuidado de la persona. Ahora, yendo al ámbito de la construcción, uno como profesional de la construcción tiene que tomar determinadas medidas que están justamente dentro de las circunstancias de su persona, de su profesión, el tiempo y lugar que está cumpliendo las tareas. Si para llevar adelante una obra en la calle Santiago o en la calle 25 de Mayo, donde tiene muchísimo tránsito y muchísima afluencia de personas, con toda lógica, las medidas de precaución tienen que extremarlas. Si van a construir al lado de un colegio, donde hay un patio donde juegan los chicos, por supuesto, con mayor razón, las defensas que uno tiene que poner en el edificio tienen que ser muy significativas, y no solamente las defensas que uno pondría en una obra normal y habitual de una determinada extensión, que lo dispone el código, sino probablemente mucho más amplia, o poner redes, o poner una cantidad de cosas siempre para llevar lo más cercano a cero las posibilidades que uno genere un daño a otra persona. Esos son los factores de responsabilidad, objetivo y subjetivo. Tiene que ver si es relevante o no la culpa de la gente, los factores. Y la responsabilidad, que la vamos a ver más adelante, ya tiene que ver con el resultado de esa obra que uno tiene, o de esa acción que uno tiene que llevar adelante. Y me quedaba decirle recién, que lo pasé de largo, la última función, que es la función punitiva, que no está incorporada en el Código Civil, que es una función sancionatoria que está incorporada en la Ley de Defensa del Consumidor. Los daños punitivos consisten en una multa civil que se añade a las clásicas indemnizaciones como un modo que va en beneficio de la víctima, pero sobre todo lo que uno busca, o lo que busca el Estado con esta función punitiva, es que no le salga tan, digamos, barato a la persona, pero no desde el punto de vista económico, sino es una forma de empujar a la persona a que efectivamente cumpla con lo que tiene que cumplir. Los principios del siglo pasado ya, no tan principios, pero mediados del siglo pasado, había un caso emblemático que era en Estados Unidos de la Ford. Ford sacó un auto al mercado que después descubrieron que si lo chocaban de la parte de atrás al auto, el auto explotaba y probablemente se prendía fuego y la gente moría. Y descubrieron que era más barato pagar las indemnizaciones que sacar los autos del mercado y exponerse a esa mala publicidad que implicaba reconocer una mala construcción del auto y sacarlo del mercado. Lo descubrieron, se hizo toda una investigación, y además de los daños y perjuicios generados por las cuestiones que habían ocurrido, le aplicaron una multa gigantesca para aquella época, para que de algún modo aprendieran a que eso no se podía hacer. No reducir solamente las cosas en la cuestión económica, sino entender que hay una cuestión mucho más significativa que va más allá, reitero, de la indemnización por daño y perjuicio y de la cuestión económica. Por eso les contaba también en su momento que el Código Civil nuevo está atravesado por diversos principios, entre los que está el respeto de la dignidad humana como un principio fundamental, la persona como consumidor, y también los principios de precaución y de prevención respecto de la persona y de no generar daños injustificados. Pasado las funciones
de la responsabilidad civil, que reitero, solamente para resumir, hablamos de la función del deber de prevención, de resarcimiento, y la función punitiva que no está incluida en el Código Civil, pero está en la Ley de Defensa del Consumidor. Pasamos al daño mismo, el concepto del daño. Hay un daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado. ¿Qué quiere decir no reprobado? Que está amparado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o incluso de incidencia colectiva. Habrán escuchado los derechos de incidencia colectiva, que todavía están, a mi criterio, en un periodo de gestación muy, muy verde, todavía está, pero es cuando se hacen determinadas acciones que van a incidir en el conjunto de la sociedad y no solamente respecto de una persona. Talar bosques, un, afectar un parque nacional, en fin, correr cauces de agua. Está muy, muy en boga eso ahora, por ejemplo, con el tema de los barrios cerrados, de los countries, cuando generan modificaciones en el medio ambiente. Bueno, el concepto de daño, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado. Es decir, que si el interés no está aprobado por el ordenamiento jurídico, no va a haber daño. Yo les daba el ejemplo recién de la casa que uno puede construir y va a tapar la ventana que el vecino tenía hecha en la medianera. Esa ventana, esa luz que estaba abierta en medianera no estaba permitida, con lo cual ese derecho no está aprobado por el ordenamiento jurídico. Y taparlo no va a ser, no puede constituir un daño. Va a ser un daño para la persona, pero no va a ser un daño que sea resarcible. No va a ser un daño que uno tiene que ir a indemnizar a la otra persona por haberle tapado esa ventana que tenía en la medianera. Y la indemnización de ese daño, asumiendo que ese daño sí está aprobado que ese derecho sí está aprobado por el ordenamiento jurídico, está aprobado por el ordenamiento jurídico y por lo tanto corresponde ser indemnizado, va a comprender la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. ¿Cuáles son las cuestiones habituales que se consideran como pérdida o disminución del patrimonio? El daño emergente, el lucro cesante, pérdida de chance. El daño emergente es el daño inmediato. Vamos al ejemplo del auto. Me chocan el auto en la calle. El auto está chocado, por lo tanto, ahí tengo un daño emergente que emergió ese daño en ese momento. Ahora, tengo un lucro cesante. Es la plata, el lucro que he cesado de obtener, he dejado de ganar. Entonces, mi auto es un taxi. Choca el auto, daño emergente. No puedo usar el auto durante un determinado tiempo, es el lucro cesante, la plata que he dejado de ganar por no poder usar el taxi. La pérdida de chance. La pérdida de chance es la chance cierta que uno tenía de generar algo en función de ese derecho. Si yo ese auto lo iba a entregar a la concesionaria porque me reconocían, digamos, 500.000 pesos, e iba a poner otro 1.000.000 de pesos, y me llevaba un auto 0 kilómetros, 1,5 millones, y ahora resulta que el auto chocado, no me reconocen nada, y aún arreglándolo, no consigo esos 500.000 pesos, he perdido la chance de obtener un auto nuevo 0 kilómetros, por supuesto, reitero, con ese auto de 500, con el otro 1.000.000 adicional, pero perdí una chance. Y esa chance que he perdido me puede generar otras chances porque, digamos, voy extendiendo, lo que solemos hacer los abogados, extiendo las posibilidades de generar esas indemnizaciones. Digo, yo con ese auto 0 kilómetros era con el que yo podía renovar la licencia, porque el auto que tengo ahora, a fin de año, caduca la posibilidad que yo mantenga la licencia vigente porque tiene que tener una antigüedad determinada. Iba a entregar el auto, iba a entregar plata, y yo sacaba un auto 0 kilómetros con el que yo tenía la licencia nueva y que le podré por 10 años más. Todas esas cosas que estoy comentándoles son los daños que pueden ir generándose por la primera acción, con lo cual, llevándolo al ámbito de la obra, con mayor razón, en el ámbito del ejercicio de su profesión, tiene que ser muy meticuloso con lo que van a llevar adelante, para no generar un daño, para que si ese daño se produce no se agrave, para que si se genera el daño, tener todas las herramientas a mano, disponibles, para que ustedes puedan seguir adelante. Lógicamente un seguro de responsabilidad civil, lógicamente si tienen empleados que tengan, y si son empleados suyos, que estén en blanco y que tengan ART, y si no lo son y son del comitente, y el comitente se va a constituir en esta suerte de empresario, de llevar lo que tenga seguros de responsabilidad también para los trabajadores, en fin, todas las medidas que ustedes puedan considerar
que en general no son significativas desde lo económico, puede ser la diferencia en que ustedes trabajen hoy y sigan trabajando mañana. Hay montones de ejemplos en el país, en Tucumán, de empresas y empresarios y arquitectos y profesionales que han llevado adelante negocios o emprendimientos y han tenido problemas y bueno, quedaron en el camino y lo ideal, por supuesto, es que eso no ocurra. ¿Quiénes son los responsables? Entonces hemos hablado de las funciones del derecho, hemos hablado de la responsabilidad civil, perdón, hemos hablado del daño y ahora hablamos de los responsables. El responsable directo es quien incumple una obligación u ocasiona un daño, injustificado por acción u omisión. Fíjense que son las mismas palabras que hablamos siempre. La acción, por omisión, por acción o omisión, el daño injustificado. Vamos a hablar de la responsabilidad también del principal, que eso distingue entre también de la responsabilidad subjetiva y objetiva. Son básicamente los 4 o 5 conceptos de esta clase. Entonces, el responsable es el responsable directo de quien incumple una obligación u ocasiona un daño. Ahí es lo que yo les explicaba hace un momento, que tenía que ver con la responsabilidad anteriormente definida, contractual o extracontractual. Ahora es la responsabilidad civil en forma genérica. Ese daño injustificado, es decir, que no está amparado por el ordenamiento jurídico. Es un daño, reitero lo que dije antes, pero para repasarlo, es una acción que no está aprobada por el ordenamiento jurídico. Si yo le pego a alguien, no está aprobado. Si lo estoy haciendo en defensa propia, estaría aprobado. Entonces, es un daño injustificado por la acción o la omisión. El accionar que yo les explicaba del daño es, por ejemplo, que se caiga el martillo en la casa del vecino. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Se cayó. ¿Por qué se cayó? Estaban las vallas. Omití poner las vallas. Omití poner vallas de suficiente envergadura para que eso no ocurriera. Tengan presente, esto ya a título de ejemplo, que cuando los edificios de altura, cuando caen las cosas caen con una cierta curva, que a veces, si uno no considera la extensión de la valla, las puede superar las vallas solamente por la curva, por una cuestión física que va a tomar la cosa cuando cae. Y probablemente ocurre también, como ocurre muchas veces, que uno tiene 2 vallas. Tiene una valla que está próxima al piso en el que está trabajando y otra valla más cercana hacia el nivel de vereda, hacia el nivel del techo de la casa del vecino. A veces, muchas veces, las cosas en esa curvatura de cuando caen, rebotan en la valla y las despide aún más lejos. Con lo cual, tienen que tener, reitero, siempre la precaución de considerar cómo son las vallas livianas, las vallas pesadas, la distancia que va a estar la valla respecto al lugar donde trabaja, en fin. Bueno, la responsabilidad entonces es el responsable directo de quien incumple la obligación y ocasiona el daño. Y en ese marco de la responsabilidad del principal, está la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Es decir, que una persona por sus empleados también va a ser responsable. Y es una responsabilidad objetiva. Y responde por los daños que cause los que están bajo su dependencia o las personas a las cuales se sirve para el cumplimiento de su obligación, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Les resumo, el empleador tiene empleados, el empleado causa un daño, yo como empleador, empresa, soy responsable por el daño que causen mis empleados. Por supuesto, siempre en ocasión del cumplimiento de las funciones del trabajo. Fuera de ese ámbito, fuera de las 8 horas de trabajo, esa situación se termina, con toda lógica, pero bueno, el código, el artículo lo explicita al término del artículo. También, por supuesto, uno puede eximirse de esa responsabilidad si demuestra que lo que ha hecho la persona lo ha hecho por motivo propio y resulta que, no sé, ha tenido un lapsus en el que ha decidido tomar una piedra y tirarla, pero hay que demostrarlo, en fin, eso tiene que ver, puede tener infinidad de ramificaciones. Lo que quiero señalar es que en líneas generales uno responde por lo que hace por el dependiente. Es lo mismo que pasa también, hoy con el código actual está de algún modo equiparado con el dueño o guardián de la cosa. El dueño o guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por tercero el uso, dirección y control de la cosa o a quien obtiene un provecho de ella.
El dueño guarda una cosa, va a ser la máquina, una maquinaria que uno esté utilizando para trabajar. Digamos, por ejemplo, la bomba con la que uno, la hormigonera de las empresas de hormigón, esas máquinas, esos camiones gigantes que están dando vueltas por la ciudad y van llevando el hormigón hacia las obras. Lo que uno genere con esa cosa, porque no deja de ser una cosa, el daño que produzca con eso va a responsabilizar o va a ser responsable del dueño de esa cosa. También podemos equiparar, por ejemplo, aquí al perro. Por eso que lo han visto muchas veces en la tele últimamente, que se ve que un perro pitbull atacó a una chiquita, le hizo daño. Bueno, el dueño del perro es responsable objetivo. No importa que el perro sea bueno, malo, esté vacunado o no, o se haya escapado, le haya sacado el bozal. El dueño de la cosa, el dueño del perro, es el responsable por ese daño que se genere. Y también, del mismo modo, el responsable, el titular del emprendimiento respecto a los dependientes. Y bueno, vamos a llevar estas 3, 4 conceptos que hemos hablado al ámbito de la obra, a la responsabilidad derivada de las relaciones contractuales, como por ejemplo el contrato de obra, y las responsabilidades derivadas de otras relaciones que no surgen del contrato, pero tienen que ver con, por ejemplo, el daño al lindero, los peatones y a los terceros en general. Lamentablemente, a diferencia de la clase anterior, que tenía un pequeño video que había armado ida y vuelta, ahora solamente puse como ejemplo significativo no hacer macanas, que es construir bien y tener cuidado con los propios y ajenos para que no se produzca un daño. He sido menos creativo esta oportunidad, pero bueno, para las próximas oportunidades trataré de ser un poco hacer más interesante una clase que se hace por Zoom. Bueno, ya se ha hablado en la clase de lo que era el contrato de obra y el contrato de servicios, que está en el artículo 1251 y que junta ambas definiciones, están incluidas en ese artículo. Hay contrato de obra cuando el contratista se obliga a favor de otro, que es el comitente, a hacer una obra material o intelectual. Es el de obra. Y más clarito, lo están viendo ahí en el artículo, que es de servicios, con esa persona, que es el prestador de servicios, se obliga a proveer un servicio mediante una retribución. ¿Cuál es la diferencia? En una obra y otra en un servicio. Y el resultado de uno y otro también varía, porque la responsabilidad va a ser objetivo o subjetivo. Entonces, acá vamos a ver que la prestación de servicio, miren, vamos a volver para atrás. Perdón un momento, yo le había explicado acá que estaba la responsabilidad objetiva y la subjetiva, y el factor objetivo y el factor subjetivo. Y la responsabilidad objetiva decía que cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado. Su responsabilidad va a ser objetiva. Si uno tiene que cumplir con el resultado determinado, la responsabilidad es objetiva. Entonces, viéndolo acá, vamos a ver lo siguiente. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en tiempo, lugar y modo acordado. La prestación de servicio puede consistir en hacer una actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. Es independiente del éxito. O sea, yo voy a cumplir con una diligencia determinada con independencia del éxito. Estamos en el ámbito, pero claramente de la ocasión de servicios. Por ejemplo, limpieza de obra. Yo voy a tomar toda la diligencia para que la obra quede lo más limpia posible, pero es posible que no quede inmaculada. Entonces, es independiente del resultado y es locación de servicios. Ahora, si se procura al acreedor un cierto resultado concreto, con independencia ya no como antes del éxito, sino de su eficacia, estamos en locación de obras. Hay una tarea, con independencia de su eficacia, hay un cierto resultado, es locación de obras. Por ejemplo, un ejemplo de locación de obra, que uno va a hacer una tarea, pero con independencia de su eficacia, se me ocurre esas inyecciones que uno pone en la base de las paredes para eliminar las filtraciones de capa.
normalmente, hasta lo que es de mi conocimiento, no suele funcionar. En todo caso, suelen atenuar el resultado, pero no necesariamente resolverlo para siempre en el futuro. Bueno, uno va a hacer una tarea, es un cierto resultado concreto, pero independientemente de su eficacia, igualmente ya deja de hacer servicios para hacer locación de obra. Y cuando se procura al acreedor un resultado eficaz prometido determinado, no hay duda que es la locación de obra, que es hacer la obra, que es construir la casa en la que uno se ha comprometido. ¿Y por qué me fui al tema de la responsabilidad objetiva que lo llevé de la primera parte de la clase? Porque si uno se ha comprometido con un resultado objetivo, que es te voy a hacer esta obra, esta casa, en este tiempo, no hay atenuantes respecto del sujeto. Uno tenía que construir esa obra en ese tiempo y de determinada calidad. No hay discusión sobre eso. Y podrá uno eximirse utilizando otros atenuantes, pero no vinculados con las cuestiones subjetivas del sujeto. Si no va quedando claro, por favor, me interrumpen, no hay problema. Por ahí son conceptos que uno lo maneja ya en forma casi automática y por ahí para algunos no es tan lineal como uno supone. Pero voy a hacer una pequeña pausa solamente para repasar entonces las 3, 4 cosas que hemos hablado. Tenemos las funciones del derecho, perdón, de la responsabilidad civil, que son las funciones de prevención, de reparación y la función punitiva. Hemos hablado del daño, que es un perjuicio ocasionado a otro que no está amparado por el derecho. Hemos hablado entonces del factor de atribución, objetivo y subjetivo. Y hemos llevado esas situaciones al ámbito de la obra. Y en el ámbito de la obra ustedes van a tener una locación de servicios o locación de obra propiamente dicho. La locación de servicios es básicamente cuando la tarea que se lleva adelante es independiente del éxito de esa tarea. Un ejemplo muy claro para sacarlo del ámbito de la obra es el del médico. El médico se va a comprometer a llevar adelante toda su diligencia, toda su pericia para curar al paciente, pero no necesariamente va a tener resultado. Y estamos claramente en la locación de servicios. Mientras que si uno promete un cierto resultado eficaz, como sería, por ejemplo, el médico de la cirugía estética, ahí la situación cambia. ¿Y por qué lo distingo al médico de la cirugía estética con la independencia de la eficacia o ya con la eficacia propiamente dicha? Porque uno podría tener un cirujano estético vinculado con la cuestión de belleza o estético por el hecho de la persona tiene un accidente, por ejemplo, y tiene una cicatriz y el médico va a trabajar para que esa cicatriz se disminuya lo máximo posible, pero la eficacia de esa disminución y puede variar, puede que sea muy significativo la disminución de la percepción de esa cicatriz como que no lo sea. En el ámbito de la obra, volvemos entonces a los ejemplos que yo le había dado, que es la locación de servicios, como la limpieza, la locación ya de obra, que es un cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, que se me ocurre a mí las inyecciones para eliminar las filtraciones de capa, o ya un resultado eficaz prometido, o sea, es algo objetivo, no hay discusión, que es la obra propiamente dicha. Bueno, esta imagen ya no es tan significativa porque tiene que ver con clases anteriores o cuestiones anteriores, que ya no se habla de obligaciones y de medios y de resultados como se hablaba con el Código Viejo, pero lo importante para distinguir la locación de servicio y la locación de obra es que las locaciones de servicio son haceres intangibles, como la limpieza, el asesoramiento, el producto solo no alcanzaría. Mientras que la locación de obra, ya lo importante es la obra, es el producto y no la persona misma. A uno le importa la obra. Por supuesto, como decimos, yo quiero que la obra me la haga este arquitecto y no otro, o esta empresa constructora y no otra. Y uno lo va a vincular con el sujeto. Esta pintura, yo quiero que este cuadro lo pinte tal pintor y no otro, porque es el pintor en el que yo considero que es uno de los mejores pintores. Pero de lo contrario hablamos esencialmente una locación de obra como un hacer intangible y una locación de obra donde lo importante es la obra misma. Bueno, la responsabilidad de los profesionales liberales.
de las profesionales liberales, que es el caso de ustedes, el caso del abogado, el arquitecto, ingeniero, médico, en fin, todos los que trabajan de forma, las cuentapropistas. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer, y la responsabilidad es subjetiva, o sea que está vinculada con lo que hablábamos en un momento de la culpa, pero en cuanto a la prudencia, a la diligencia, a la pericia que uno tiene que aplicar en el hacer, en el hacer, en el caso de ustedes, de la obra, excepto que se haya comprometido a un resultado concreto, que es lo que les explicaba recién, hacer la obra. Entonces, el arquitecto va a tener una responsabilidad que en principio es subjetiva, salvo que está destinada a hacer una casa o una cosa determinada. Si el sujeto se compromete a poner su diligencia, es servicio y responsabilidad de tipo subjetiva. Si el sujeto se compromete a una cosa concreta, la responsabilidad es de tipo objetiva. Eso determina cómo debe ser el hacer. Ya no se interpreta el factor de atribución que hemos hablado un momento, porque ya está previsto por la norma. Si yo me comprometo a hacer una cosa, ya no importa si el factor de atribución es subjetivo u objetivo. Yo me comprometí a una cosa. Ahora, si yo me comprometí a limpiar, tampoco importa el factor de atribución. Lo mío es un hacer y por lo tanto la responsabilidad es subjetiva. La norma misma lo está determinando. Y ya no hay discusión, como supo haber jurisprudencialmente en el pasado, respecto del factor de atribución. En el contrato de obra. ¿Por qué vamos a específicamente el contrato de obra con lo que acabamos de hablar? Porque ustedes van a llevar adelante obras en las que van a tener posiblemente cuestiones que les ocurran y van a tener que defenderse. Idealmente no les tiene que pasar nada. Tiene que irse al principio de la clase y tomar todas las precauciones para no generar un daño. Y si se genera el daño, todos los medios para que ese daño no se agrave. Ahora, ocurre algo, ustedes tienen que conocer y tener las herramientas para evitar o disminuir lo máximo posible ese daño y, por supuesto, la responsabilidad que pueda caberle a ustedes como profesionales. Lo del caso fortuito lo vamos a ver después. Quiero ir al tema de los vicios. Ustedes, cuando lleven adelante una obra, pueden pasar determinadas cuestiones. Puede pasar que ustedes lleven adelante la obra y cuando la entreguen se encuentren con que el comitente se encuentre con algunas situaciones que requieren de su intervención para repararlas o que el comitente, el comprador, las encuentre en el futuro, que pueden ser, porque no son visibles a simple vista, entonces son lo que se llaman los daños, los vicios ocultos. Los vicios aparentes, entonces son los vicios que son visibles a simple vista. El artículo 2270 dice que en la aceptación de la obra, que la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747, que dice que la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa sin perjuicio de lo dispuesto por la obligación de saneamiento. Vamos por parte. La persona acepta la cosa, la acepta sin reparos, se presume que la cosa está en orden y no tiene ningún vicio aparente. Dice el artículo, si se conviene o es de uso el plazo de garantía, se considera que esa recepción es provisional, o sea, provisoria, y no hace presumir la aceptación. Yo les quiero decir que el plazo de garantía sí está previsto en la ley y está previsto particularmente para la obra pública, pero en la obra privada yo no conozco que haya un plazo de garantía en forma habitual que uno diga, te doy, acá está la obra, recibíla y tenés 2 semanas más para seguir buscando cosas. No conozco de esa situación, ni de la práctica ni de la doctrina. Por eso el artículo dice si se conviene o es de uso. Normalmente no es de uso en el ámbito privado dar un plazo de garantía respecto a los vicios aparentes. La persona entra, camina, recorre la obra y la analiza. Y si está todo bien, está todo bien. ¿Se puede convenir? Sí se puede convenir. Reitero, no es habitual hacerlo. Sí lo es en la obra pública, donde no solamente están los plazos de garantía, hay
certificados de avance de obra y montones de cosas que en el ámbito de la formalidad que ocurre siempre en una licitación o en una obra pública, que es otro planeta, si se quiere, respecto de lo que tiene que ver con la obra privada. Y entonces se considera que la obra está en condiciones respecto a los vicios aparentes, la persona la recibe sin perjuicio de la obligación que le corresponde todavía a quien entregó la cosa, de la obligación de saneamiento, y por supuesto, si no se tratan de vicios que no afecten la solidez ni hacen la obra impropia para su destino. Si los vicios que pueden aparecer no hacen la obra impropia para su destino o afecta su solidez y no hay plazo de garantía, se considera que la obra está aceptada y no hay discusión. Entonces queda libre de la responsabilidad de los vicios aparentes. Y comienza el plazo para responder por los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión de los plazos que prevé la ley. Entonces, para repasar, si la obra se acepta y no hay observaciones al momento de la aceptación y no hay un plazo de garantía previsto, la obra se entiende aceptada, la persona queda liberada, el constructor, el arquitecto queda liberado de los vicios aparentes y comienza a correr el plazo de los vicios no aparentes, que es un plazo de 3 años de garantía. Sin perjuicio, reitero, de lo dispuesto por la obligación de saneamiento, ya vamos a ver lo que es el saneamiento, y que los vicios no afecten la solidez de la obra ni la hagan impropia para su destino. El saneamiento, hay capítulos enteros respecto de esto, pero para hacerlo en forma resumida, el saneamiento englobaría a los vicios ocultos, a los vicios redimitorios, a la garantía de evicción. Son cuestiones que creo que están un poquito más detalladas más adelante, pero la evicción es responder, uno responde por evicción cuando el derecho que uno le ha transmitido a otro en forma onerosa, es decir, cuando hay plata por medio, ha sido disminuido en su capacidad. Si yo le he transmitido un derecho a una persona y de repente ha venido una tercera persona a invocar un mejor derecho sobre esa cosa, la persona que lo adquirió en su momento no puede ejercer la cosa como lo hubiese hecho o como imaginaba que lo iba a hacer al momento que lo ha comprado. Entonces tiene derecho a un resarcimiento. O incluso hasta la devolución de la cosa, en fin, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero todas esas cosas del saneamiento, los vicios redimitorios, los vicios ocultos, tiene que ver, están englobados más o menos dentro de esta garantía de saneamiento, de sanear el título, de resolverlo. Y comienza, una vez que terminan los vicios aparentes, comienza el plazo por los vicios ocultos. El adquirente tiene la carga, el adquirente, es decir, el comitente o el comprador, tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. El incumplimiento de la carga hace que esta carga se extinga, la responsabilidad. O sea, los 3 años que uno tiene que responder por vicios ocultos es un plazo de garantía, pero cada vicio por sí mismo caduca a los 60 días si uno no lo denuncia. Si, por ejemplo, uno entrega una obra y, digamos, tiene los 3 años, ¿qué pasa en los plazos de los 3 años? Antes, este plazo de 3 años no estaba dicho en el código, y acá en Tucumán, por lo menos la práctica decía que el adquirente de la casa o el comitente tenía que dejar transcurrir por lo menos un año de la casa para que la estructura estuviese sujeta a los vaivenes del clima de Tucumán, que es muy agresivo, con cambios de temperatura muy drásticos, con temperaturas muy altas en verano y con tormentas que te hacen bajar 20, 25 grados de un día para el otro. Y habrán visto, quiebra el hormigón de las avenidas, no le va a hacer un daño a la casa, por supuesto. Ese tipo de cosas se supone que tiene que transcurrir un tiempo por lo menos razonable para que uno pueda advertir ciertas cosas. Si uno le entrega la casa en invierno y no llueve, y no va a saber si las canaletas funcionan o no, entonces tiene que esperar a que llegue el verano.
Ahora llega el verano y las canaletas rebalsan y entra muchísima agua a la casa y la persona no lo denuncia, porque ha pensado que eran las hojas del árbol que cayeron y que taparon las canaletas y que no tenía que ver con el ancho o la dimensión de la canaleta. Y, y lo dejó pasar. Y de repente viene una tormenta y otra, y pasa una cantidad de tiempo y la persona no lo denuncia, va a perder ese derecho. Después de discutirlo, si es cómo determinar que pasaron 60 días o no, ya está sujeto a prueba en la cuestión si uno quiere prejudicial o judicial. Pero lo cierto es que si uno tiene ese daño uno advierte que se está evidenciando algo, hay que denunciarlo, hay que notificarlo al constructor para que o se resuelva o se tomen las medidas que correspondan tomar. Los típicos ejemplos de estos daños ocultos, de estas cuestiones ocultas, tienen que ver justamente con eso, con las filtraciones, con cañerías que cuando uno las abre empieza a evidenciarse las manchas de humedad en la pared. Por ejemplo, una forma de darse cuenta si transcurrieron los 60 días o no son las manchas de humedad. Una mancha de humedad que está muy verde, y se toca el agua en la pared, evidentemente es reciente. Si uno llega y ya tiene esa suerte de nieve o polvillo blanco, porque ha acelerado el caño y no lo ha vuelto a abrir por un tiempo, uno se puede dar cuenta que transcurrió el tiempo. Por supuesto, también va a depender de uno como constructor, al punto en el que va a responder. También tiene que ver con la cuestión comercial, si uno quiere o no quiere responder, independientemente de los plazos. Porque si el caño que está filtrando es una cosa sencilla de reparar y eso va a generar una buena imagen para con el cliente, porque ese cliente a su vez le va a decir, yo he contratado con tal, que me ha hecho muy bien la casa y cuando he tenido estos 2, 3 pequeños inconvenientes los ha resuelto. Por supuesto que siempre va a ser mejor que ampararse solamente en plazos y cuestiones legalistas, que al fin de cuentas lo único que tiene que ver, eso tiene que ver con la discusión o con la pelea y no con la resolución de un conflicto que muchas veces puede ser más sencillo, más económico y hasta desde el punto de vista comercial, reitero, mucho más significativo. Acá está, sí, lo tenía aquí, la obligación de saneamiento. Los sujetos responsables están obligados a saneamiento cuando el transmitente de los bienes lo es a título oneroso, o sea que si le han regalado la cosa, si se le han donado, la obligación de saneamiento en principio no corre. Ustedes han vendido una casa, han construido una casa para un cliente y van a tener algunas dificultades respecto de la que o llegan a tener algunas dificultades, van a tener que responder. Son las garantías que están comprendidas en la obligación de saneamiento, son por la garantía por evicción y por los vicios ocultos. La responsabilidad de evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido. Y se extiende a los vicios ocultos. Es como que el código está identificando a la evicción con el vicio oculto, porque hay algo que al momento de que la persona adquirió la cosa, o no sabía, o no ha podido saberlo en ese momento. Entonces yo compro un terreno y resulta que ese terreno, hay todavía una persona que invoca legitimidad respecto de ese derecho porque era un hijo del vendedor y que lo han omitido al momento de hacer la sucesión. Entonces esa situación a mí me va a generar un problema, yo comprador, y yo entonces voy a ir a buscar a quien me lo vendió para que me lo resuelva, ya sea que me devuelva la plata y yo le devuelvo el terreno, o digo, ¿sabes qué? Me quedo con el terreno, yo lo discuto el tema con esta persona que apareció ahora, pero yo no te voy a pagar todo lo que vale. Porque si yo hubiese sabido esto que está ocurriendo ahora, o no lo compraba o lo compraba por menor valor. Los vicios ocultos es más o menos parecido. Hay algo que no se puede advertir al momento de que uno toma la cosa, pero cuando se evidencian, se convierte en un problema. Y uno dice, bueno, o no lo hubiese comprado o hubiese pagado menos, porque cuando llueve me entra agua en el subsuelo. Entonces, si yo hubiese sabido que me entraba en el subsuelo, reitero, o no lo compraba o pagaba menos, porque a mí esta obra me implica a mí, yo tenía que hacer obras adicionales en las que voy a gastar plata. Tal vez se pueden resolver con bombas de achique, con diques de contención, en fin, con distintas alternativas, pero que van a significar un gasto. Ahora, si la persona que lo compra
es una persona conocedora del tema, la discusión va a ser distinta. Entonces, ¿cuál es el contenido de la responsabilidad por los vicios ocultos? Dice, la responsabilidad por defectos ocultos se extiende a los defectos no comprendidos en las exclusiones del artículo 1053, los vicios redebitorios que le explicaba recién, considerándose tales a los defectos que hacen la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales o disminuyen su utilidad hasta el extremo de que haberlas conocido, el adquirente no la habría adquirido o su contraprestación hubiese sido menor. Ese es el artículo 1051. Por ejemplo, yo le decía ahora, el subsuelo se llena de agua. Una cochera puede ser una cochera fantástica, bien ubicada en el medio del centro, y resulta que con las tormentas de verano es inaccesible. Está buenísimo, funciona 6 meses al año, pero en la época de verano uno no puede utilizar la cochera. O sea, uno o no lo hubiese comprado o hubiese pagado menos plata porque de hecho la posibilidad de usarla está acotada. Y uno puede ampliar por contrato, por convenio, los tiempos de las garantías. Se considera que un vicio es redebitorio si se le estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente debería haberlos conocido. O cuando el enajenante garantiza la inexistencia de defectos o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adquirente debería haber conocido el defecto o la falta de la calidad. Y si el que interviene en la fabricación o en la comercialización de la cosa otorga garantías especiales. ¿Qué está diciendo esto? Uno puede ampliar por convenio las garantías respecto a los vicios del director, particularmente, y aquí lo llevo al ámbito de la profesión del arquitecto, cuando el enajenante, o quien lleva adelante la obra y le va a vender la casa, garantiza la inexistencia del defecto o la cierta calidad de los materiales. O particularmente si el que interviene en la fabricación o en la comercialización otorga garantías especiales, que puede ser el caso de ustedes. Y si están vinculados en el ámbito del comercio, en la construcción como comercio, hacer edificios, hacer dúplex, se van a encontrar en una cantidad de obligaciones por las que tienen que responder adicionales por el hecho de convertirse en profesiones habituales en la actividad donde la persona no solamente es un comprador, sino que además se puede considerar hasta un consumidor, donde va a tener garantías adicionales por ley. Y la responsabilidad por los defectos, esta es la parte de las exclusiones, la responsabilidad por defectos ocultos no comprende los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido. Si quien compra la cosa ya sabía que ese subsuelo se inundaba, porque vive en el mismo edificio, por ejemplo, no puede reclamar por esa situación, porque él ya conocía eso, o tenía que haberlo conocido. Es imposible que un consorcista del mismo edificio diga que no sabía que el subsuelo se inundaba. Excepto que, por supuesto, haya hecho una reserva al respecto. Yo te compro la cochera porque vos me estás garantizando que vas a resolver el problema de la inundación. Vas a poner bomba de chique, vas a poner un dique de contención, reitero, lo que resulta ser. Entonces, si yo conocía o tenía que conocer lo que está pasando, no puedo reclamar, salvo que quien me la venda diga, yo me voy a hacer cargo de eso. Y los defectos del bien que no existan el tiempo de la adquisición. Si el tiempo de la adquisición, los defectos no existían y se producen después por motivo ajeno, hablamos de otra situación distinta y ya no estamos dentro de la obligación de saneamiento. Entonces hablamos de los vicios aparentes, que son los que se ven a simple vista, los vicios ocultos y la ayuda total o parcial. La ayuda total o parcial, lo mencionamos recién, lo vuelvo a reiterar, el constructor de una obra realizada en un inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por daños que comprendan su solidez y porque la hacen impropia para su destino. De vuelta, el ejemplo que más me gusta usar a mí como una obra impropia para su destino es el de la cochera que se inunda. El subsuelo puede estar maravilloso, pintado, señalizado, con una rampa muy cómoda, las cocheras son amplias, con muchas calles de circulación, en fin, todas las comodidades. Pero el agua entra y la cochera es inutilizable. Entonces, esa obra, si bien uno lee el concepto de ruina, eso uno imagina ruina como la ruina de que la obra se desmorona, se cae a pedazos. Y lo que implica la ruina es que esa cosa para cuyo destino estaba previsto no se puede usar.
Entonces la hace impropia para su destino, para su naturaleza. Esa cochera no me sirve de cochera, porque yo no puedo entrar con el auto. Y como no puedo entrar con el auto, no me sirve y entonces responde quien me la vendió o quien la construyó por ruina, total o parcial. ¿Por qué total o parcial? Y bueno, el agua entra en determinados periodos, pero no siempre, con lo cual responde por una cuestión parcial. ¿Se pueden hacer diques de contención? Se puede. Hay otros ejemplos que no le va a caber responsabilidad al constructor. Por ejemplo, pasa mucho en Tucumán que las calles que corren de norte a sur, y sobre todo en determinados sectores de Barrio Sur, el agua supera el nivel de vereda. Y la municipalidad no permite que la vereda tenga una cierta graduación de vereda hacia la calle que supere cierta graduación que honestamente no lo tengo presente en este momento porque haría la vereda muy inclinada. Entonces uno puede sobrelevar la vereda hasta un determinado punto y muchas veces las tormentas llevan tanto caudal de agua que superen ese nivel y el agua entra por las entradas de las cocheras y se llena de agua los subsuelos. Y no hay bomba de achique que alcance porque la bomba está sacando el agua del interior, que la tira a la calle, que a su vez la calle está superando el nivel de vereda y vuelve a entrar. Con lo cual el accionar de la bomba es inútil. ¿Qué es lo que he visto que hacen? Que lo hacen también, ya lo he visto mucho tiempo antes en Buenos Aires. Hacen esas pequeñas estructuras metálicas que se entran por una guía en la puerta de la cochera para hacer esa tapa que impide que ingrese el agua. En Buenos Aires he visto incluso no solamente esas tapas metálicas que entran por la guía, sino unas puertas que son gruesas, con burletes, como si fueran la puerta de una enorme heladera o freezer, pero no heladera de la casa, sino esas cámaras de frío, y cierran el ingreso del edificio con el burlete y la puerta pesada, gruesa, y el agua no ingresa. Y el agua está a 20, 30 centímetros respecto a esa puerta. Por supuesto, uno queda atrapado adentro hasta que el nivel del agua baja. Pero bueno, cosas que hemos visto en la televisión en Buenos Aires, seguro. Y acá en Tucumán, también. Y me quedaba, si no me equivoco, sí, la extensión de la responsabilidad por la obra en ruina o impropia para su destino. Esta se extiende concurrentemente. ¿Qué significa en forma concurrente? Hasta el límite de la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad solidaria es cuando responden todos por igual. Cuando son solidariamente responsables todos los involucrados, es cuando todos responden por el todo y después entre los responsables se acomodarán entre ellos quién tiene que pagar más o menos. La responsabilidad concurrente implica que cada uno concurre hasta el límite de su responsabilidad. Por la ruina o que haga impropia para su destino la obra, responde toda persona que venda una obra o que ha construido o que ha hecho construir, si hace de eso su actividad o profesión habitual. Podemos hablar de cualquiera de los que estamos escuchando esta clase. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple la misión semejante a la de un contratista. Y según la causa del daño, y acá está la concurrencia, al subcontratista, al proyectista, al director de obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. O sea que el daño en la obra que la haga impropia para su destino puede alcanzar a todas las personas que están vinculadas, desde la persona que ha proyectado la obra hasta el que la ha construido. Porque el que la ha proyectado puede haber fallado, por ejemplo, en sobreelevar la casa en su momento, sabiendo que la calle se inundaba, o el ingeniero no ha hecho el debido estudio de suelo, cuando han hecho la excavación, las napas eran tan significativas que el agua que circula por abajo es igual que un río, entonces la hace también impropia por su destino. O el constructor, que cuando sabiendo que respecto de la inundación y de la necesidad de hacer algo respecto de las napas, no ha hecho los trabajos de submuración y de impermeabilización correspondientes abajo. En fin, un sinnúmero de posibilidades y de profesionales que pueden estar vinculados a la responsabilidad por ruina o hacerla impropia para su destino. ¿Cuáles son los tipos de vicios? Justamente lo que les comentaba. Vicio de construcción, vicio del suelo, mala calidad de los materiales.
El plazo de caducidad, en este caso, ha hecho que el plazo de los vicios aparentes era inmediato. Uno recibe la obra y termina la responsabilidad por los vicios aparentes. La de los vicios ocultos, la garantía dura 3 años y por cada vicio que se presente, 60 días para denunciarlo. Si no caduca. El plazo de la responsabilidad por ruina total o parcial es de 10 años desde que es aceptada la obra. Dentro de 10 años. Y además tiene un año para denunciarlo. Si no lo hace, se pierde el derecho. Es la responsabilidad decenal que le dicen. Dice, el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, se prescriben al año y el plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. Entonces, esa responsabilidad, esa garantía, dura 10 años. Y el plazo de prescripción es de 1. Si el agua ha ingresado al subsuelo y yo he pensado que tenía que ver porque el agua de lluvia ha sido demasiado, entonces no tiene que ver con la obra. Y hago 1, 2, 3, 4 cosas y pasa. Y transcurrió el año. Y después continúa, yo puedo llegar a perder el derecho de reclamar. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? En principio podemos decir que por la vicio de la construcción y de los materiales responde principalmente el empresario. El director técnico va a responder por la construcción, por los vicios de los materiales, por los vicios de los planos en segundo término, por el suelo podría estar en primer lugar. El proyectista con el plano seguramente está en primer término. Con el suelo podría estar en segundo término con posterioridad al director técnico. En el medio podrá haber, como les digo, un ingeniero que haga estudio de suelos. En fin, puede haber muchas alternativas que que nos lleven a pensar a quién le va a caber la responsabilidad. Hay un punto adicional que no quería dejar de mencionarlo, que tiene que ver con el caso fortuito. El caso fortuito es cuando la cosa se destruye por caso fortuito. El caso fortuito es fuerza mayor. Creo que ya lo han escuchado mencionar a ese concepto. El caso fortuito es cuando se produce algo inesperadamente y la fuerza mayor es que cuando algo que está previsto que va a ocurrir es inevitable. El caso fortuito, digamos, para hacer también ejemplos gráficos, es fortuito la caída de un meteorito. La fuerza mayor, o un terremoto, mejor, un temblor. La fuerza mayor, es decir, hay un terremoto y viene la ola gigante del tsunami, ya se sabe que va a venir, pero es imposible evitarlo. Ahora, lo llevo un ejemplo que acá no ocurre, estamos en Japón, pero pensemos en la cuarentena. Ya se sabía que venía la cuarentena. Entonces, era inevitable. Eso fue fortuito. Todas las cosas que ocurrieron y los daños que se produjeron con motivo de la cuarentena fueron imposibles de evitar. Pero ya en periodo de cuarentena hubieron muchas cosas que ya dentro de esa nueva normalidad, como le decían en la televisión, hay muchas cosas que sí. Entonces, ya está en un ámbito donde los términos se reconfiguran y uno puede volver a reconsiderar ciertas cosas. Si las obras, por ejemplo, estando paralizadas las obras durante el periodo de cuarentena, se producen daños adicionales por las lluvias, por ejemplo, eso es imposible de evitar. Eso es fuerza mayor. El caso fortuito hizo que la obra se frenara y los daños que se produjeron por el transcurso del tiempo de una obra que no estaba terminada porque no se pudo poner el techo en la obra, que era lo que estaba faltando en ese momento, y después la lluvia, el sol, en fin, generaron ciertos deterioros en el interior de esa obra. Eso es una situación de fuerza mayor que era inevitable porque la gente no podía salir a trabajar, era imposible. Ni aunque quisiera, ni llevar un equipo de trabajo, hubiese venido alguien, porque encima iba a llevar a alguien, estaba sujeto a multas, prisión y montones de cosas. Entonces, el caso fortuito es el hecho inesperado y la fuerza mayor es algo que, aunque previsible, era inevitable. La destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. ¿Cuáles son las consecuencias antes de la entrega? Tienen distintas consecuencias. Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente,
el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Ahora, si la causa de la destrucción o el deterioro importante es por la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada, incluso aunque el contratista haya advertido esa circunstancia del comitente. Eso es muy importante, que lo tengan presente, porque si el comitente entrega los materiales, es él quien trae la barra de hierro, la bolsa de cemento, y por ejemplo, ustedes necesitan hierro del 12 y trae hierro del 8, y el comitente le señala que eso no sirve, no es para la obra, y el comitente pretende usarlas, las consecuencias que pueden derivar esas le van a ser atribuidas a ustedes como profesionales, porque se supone que como profesionales tienen que saber que eso no es viable. Idealmente deberían, por supuesto, no solamente no usarlo, sino que si el contratista no, se niega al rechazo y quiere usarlo, ustedes deberían abandonar la obra, porque las consecuencias que pueden ocurrir en esa obra no le van a ser atribuibles al comitente, sino justamente al profesional. Por eso reitero, si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada, aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente. Y si el comitente está en mora, en la recepción, al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. Es el caso, reitero, del caso fortuito. Hasta ahí creo que hemos abarcado todas las cuestiones vinculadas con la responsabilidad civil en el marco de una obra. Yo ahora vuelvo a la pantalla principal y creo que estoy acá. A ver, ya estoy de vuelta. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado hablando. Reitero, son 5 o 6 conceptos que se repiten en lo general de la clase y que espero que hayan sido claros. Y si tienen alguna duda, me pueden hacer preguntas ahora. Bueno, por lo visto no hay consultas. Cualquier cosa, de todas formas, eventualmente esto van a subir, se va a subir a la clase, se va a subir al sitio de internet para que lo puedan descargar y repasar el PowerPoint. Bueno, chicos, Fernando, perfecto. Bueno. Ahora continuamos con la otra clase. Bueno, gracias. Bien, gracias, bien. Fernando. Gracias. A ustedes. ¿Se ve? No. Chicos, estos 2 últimos días que nos quedan de clase, que ya terminamos el dictado de la materia, van a ser más densos que los otros días, ¿no? El jueves también tenemos un par de clases, así que tengan paciencia.